Los invito a abrir su Biblia en el libro de Hebreos. Hoy tengo dos pasajes como base para lo que quiero compartir, ¿no? Hebreos capítulo 10, 35 al 39 y 2 de Corintios 4, 16 al 18. Esos son los dos pasajes que vamos a estar viendo. Pero estaba recordando, el martes recibimos una palabra que Dios trajo a través de Yamila, ¿no? Y Dios, la verdad que nos habló de cuánto tiempo le dedicamos a Dios, de cómo perdemos nuestro tiempo, en qué cosas, en qué situaciones perdemos nuestro tiempo. Nos habló de que todos nosotros fuimos llamados para estar con Él. Todos nosotros, sin excepción, todos fuimos llamados para estar con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un anhelo muy grande para con nosotros. Y ese anhelo, decía Yamila, es que cada uno de nosotros le sirvamos. Cada uno de nosotros nos pongamos a disposición de Él. Que otra parte de su prédica dijo que no solo está Dios para que nosotros le pidamos, sino que está también para recibirnos y para que nosotros nos humillemos delante de Él. Y ella terminó con algo que siempre lo digo, ¿no? Que nosotros sigamos al Señor, que nosotros seamos fieles a Él, que nos dejemos corregir, que nos dejemos formar por el Señor. Porque sobre todo si permanecemos en Él, seremos guiados, seremos educados. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Terminó con ese pasaje. Porque nosotros somos los pámpanos y lejos de Él ninguno de nosotros podrá hacer nada. Y yo mientras escuchaba ese mensaje de parte de Dios, ese día, Dios me puso a hablarles de esto que les voy a hablar hoy, ¿no? De que lo que quiero compartirles esta mañana. Porque a pesar de que todos nosotros tenemos altibajos, que muchas veces nos debilitamos, que estamos en situaciones difíciles, así como cualquier hijo de vecina, pero nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios somos de los que no retroceden. Somos los que no se van para atrás por cualquier situación. Porque sí, muchas veces en nuestro caminar cristiano, sí, cantidad de veces, hermanos, hemos sentido ganas de tirar la chancleta, de colgar los guantes, como dicen algunos, o que me tiren la toalla. Hermanos, esos a punto de desmayar, a punto de colgar hermanos, a punto de volvernos atrás. ¿O estoy mintiendo? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuántas veces habremos dicho o habremos pensado, hasta acá llegué y punto? Y hay momentos, hermanos, en que no sabemos muchas veces qué hacer. Hay momentos en que muchas veces nos sentimos acorralados. Y en ese momento, hermanos, es que nosotros ahí tenemos que abandonarnos en las manos del Señor. Ahí tenemos que meternos en su presencia y poner toda nuestra confianza en el Señor. La confianza que tiene grande galardón, dice la Biblia. Y eso es lo que quiero leer. Hebreos 10:35, si no les dije. Hebreos 10:35, ¿lo tienen? Dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Dice, mas el justo vivirá por fe. Leamos bien, vivirá, porque siempre, ¿sabe que lo memorizamos tanto? Que yo siempre digo, el justo por la fe vivirá. Pero la Biblia dice aquí en este pasaje, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Y esta, alguna vez ya les expliqué, ¿no? Que esta carta a los hebreos fue escrita a los judíos que se habían convertido a Jesús en aquel tiempo, a los judíos que se habían entregado al Señor. Y como ellos se convertían a Cristo, sus familias los miraban como traidores, su familia los miraban como sapos de otro charco. Entonces los despreciaban, los maltrataban, porque se sentían traicionados, porque habían traicionado su tradición judía. Los sacaban de todo, no los dejaban hacer nada. Los excluían de todo aquello que ellos hacían en la familia. Es más, dice que ya no tenían herencia, nada. Los rebajaban en el trato, los trataban re mal como perros. Hoy diríamos los discriminaban. Hoy diríamos esa palabra, me discriminan. Bueno, así les pasaba a ellos. Y en el caminar cristiano, hermanos, nosotros no podemos poner nuestra confianza en los hombres. Ya se los dije muchas veces, porque el hombre siempre falla. Y digo el hombre en sentido genérico, el hombre, la mujer, el ser humano falla. La Biblia dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque muchas veces poner la confianza en las cosas materiales que son del hombre, por hacer eso, hermanos, porque ponemos la confianza en todas esas cosas, nos desviamos. Y nos desviamos del propósito de Dios, porque Dios tiene propósito para con cada uno de nosotros, por poner nuestra confianza en eso. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos para atrás. No tenemos que confiar, hermanos, ni en nosotros mismos, hermanos. Porque a veces ponemos tanta confianza en nosotros que entonces decimos, nuestra confianza, yo lo hago, yo puedo, yo esto. Nuestra confianza en nosotros mismos tampoco, hermanos. Nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Dios, porque Él es el que puede todo. Él es el todopoderoso, Él es el que en algún momento, tarde o temprano, nos va a hacer entender todas las cosas que hoy no entendemos. Pero también porque tiene un gran galardón para nosotros. La Biblia dice grande galardón. Grande galardón. Y hermanos, la confianza tiene galardón. La confianza, hermanos. No nos dice, la Biblia no nos dice, la confianza tiene gran sueldo. ¿Leyeron conmigo o no? No dice tiene gran sueldo. Ni tampoco dice tiene grande recompensa. Sino dice tiene grande galardón. Y para ser preciso, hermanos, el salario, el sueldo es la plata, el dinero que nosotros recibimos por nuestro trabajo. ¿Es así o no es así? Ese es el salario, el sueldo. ¿Cómo les explico esto? En el tabernáculo, ahí está, en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, había una parte que tenía un techo que se llamaba el atrio. En ese lugar era iluminado por el sol. Y el sol ilumina a buenos y a malos, ¿o no? Bajo el sol, ahí me voy a explicar, se recibe el salario. Bajo el sol se recibe el salario. Con el trabajo se recibe el salario. Porque la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Dice, Primera de Timoteo dice eso. Pero lo que es recompensa, hermanos, es diferente. Porque la recompensa se recompensa a alguien por algo especial. Alguien que hizo algo especial. Algo que marca la diferencia. Y Dios, hermanos, es el que viene con recompensa a cada uno según su obra. Porque después de ese atrio estaba lo que se llama el lugar santísimo, que no era iluminado por nada, solamente se iluminaba con la luz de un candelabro que era de oro. Y en ese lugar, hermanos,
no hay salario. En ese lugar no hay salario, hermanos. En el lugar santo no hay un salario, solo hay recompensa. Solo hay recompensa. ¿Lo entendieron? ¿Lo agarraron? En el lugar santo, ¿quién está? En el lugar santísimo, ¿quién está? El Señor. Y el Señor es el que da la recompensa, hermanos. El galardón es el premio porque nosotros logramos algo. Se le entrega a una persona un galardón, un premio, porque por sus méritos, por haber prestado un determinado servicio a la comunidad, a alguien. Es un reconocimiento. ¿Vieron cuando entregan los premios Nobel a esas personas que se reciben el premio Nobel? ¿Saben cuánta plata es? ¿Quieren que les diga? Cada persona que gana un premio Nobel gana, hace unos años ganaban $250.000. Hoy, no sé si ya no es $1.000.000 a cada premiado. Ese es el premio al premio Nobel, ¿vieron? Es un galardón para alguien que tiene méritos, que hizo algo por los demás. Ese es el premio Nobel. Y en el último mensaje que le da Jesucristo a la iglesia, en Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Hermanos, el galardón viene por lo que nosotros hacemos. El galardón viene por nuestros méritos, por lo que estamos haciendo, hermanos. El Señor viene con galardón para cada uno de nosotros, hermanos. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios, cuando nosotros nos ponemos y nos abandonamos en Dios, y no pedimos para nosotros solamente, sino que pedimos para los que nos rodean, para las personas que están a nuestro alrededor. Así vieron como el árbol que da su fruto para otros, no para el mismo, porque el árbol no se come sus frutos. Nosotros igual, hermano, hacer por los demás, hacer para que otros puedan disfrutar también. El versículo 36 del capítulo 10 que leímos recién dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Obtengamos la promesa, hermanos. Paciencia, hermanos, es saber esperar confiados. Confiados en el Señor. Saber que Él no me va a defraudar. Es saber que el que prometió va a cumplir. Es saber que el que comenzó la buena obra en mí la va a terminar, hermanos. Porque a veces, mientras más nos afanamos, mientras más estamos intranquilísimos, intranquilos por cualquier cosa, y más nos intranquilizamos, y más nos comemos las uñas. Y dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Quién se come las uñas acá? Nadie levante las manos, pero yo he visto a algunos que se comen las uñas. Y algunas también. Algunos y algunas que se comen las uñas. Hermano, a veces eso es porque no hemos aprendido, perdone, a confiar en el Señor. Eso es porque a veces estamos intranquilos y nos desesperamos porque no confiamos en el Señor. Hermanos, Jesús, antes de hacer ese tremendo milagro de los panes y los peces, ¿qué le mandó a hacer a la gente? ¿Qué le mandó a hacer a las personas que estaban, que eran una multitud? Les dijo que se recostaran en los pastos, que se recostaran en los pastos. Estos entrerrianos, ¿vieron? Los yuyos. Estos entrerrianos hablan palamaca, así nomás hablamos nosotros. Pero hermanos, sí, que se recostaran en el pasto. ¿Qué les estaba diciendo? Recuéstense en los pastos. Descansen y tengan confianza. Hay personas, hermanos, que no se quieren recostar en los pastos, en los yuyos. Porque eso quiere decir, hermanos, entren en el reposo. Hay personas que no quieren entrar en el reposo del Señor.
Hay personas que no quieren abandonarse en el Señor. Hermanos, cuando el Señor le manda a decir o le dice a esa multitud que se recuesten en ese pasto, que tengan confianza en Él, nos lo está diciendo a nosotros también, hermanos. Porque cuando nosotros entramos en el reposo, cuando nosotros nos sentamos juntamente con Él, nos sentamos, Él se para y pelea por nosotros. Él se para y hace la batalla por nosotros. Él pelea nuestras batallas, hermanos. Por eso es que tiene galardón, hermanos. Él pelea por nosotros. Ese es un galardón. Pero ¿saben qué? Tenemos que hacer esa voluntad del Señor. Si Él te dice, sentate en los pastos, que va a haber alimento, sentate en el pasto. Y vamos a alcanzar la promesa. Vamos a alcanzar la promesa. Porque esa promesa tiene un galardón para cada uno de nosotros, hermanos. El versículo 37 decía, un poquito. Es tremendo eso, hermano. Un poquito. A lo mejor todavía estamos en el poquito. El que ha de venir vendrá, no tardará. Y después dice, más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos, agarren esta palabra. La promesa del Señor viene pronto. Y a veces hay muchas iglesias que de estas cosas no hablan, hermanos. Pero el Señor viene pronto, hermanos. Y cuando el Señor dijo en el Evangelio de Juan, si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Se lo estoy parafraseando. Para donde Él esté, nosotros también estemos, hermanos. Tal vez es la promesa que tengamos que esperar un poquito. Nos dice, esperen mucho, un poquito, hermanos. Un poquito nada más. Y el que ha de venir vendrá. A veces nos desesperamos y nos desesperamos. Y hay muchas personas que se desesperan, hermanos. Y en esa desesperación bajaron los brazos, desmayaron, perdieron su confianza y con eso perdieron su galardón. Con eso desperdiciaron un montón de cosas, hermanos. Por eso es que la Biblia dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Hermanos, eso es palabra de Dios. Es Dios hablando a través del escritor a la carta a los Hebreos. Tenemos que tener nuestra confianza puesta en Jesucristo, hermanos. Porque como les dije recién, Él comenzó la buena obra y Él la va a terminar, hermano. Hasta el fin, Él la va a perfeccionar en cada uno de nosotros, hermanos. Pero tenemos que tener la fe puesta en sus promesas. La Biblia dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, dice Isaías. El camino, hermanos. No es tiempo de retroceder, no es tiempo de volverse atrás. Porque si andamos en el camino del Señor, no nos vamos a perder. No nos vamos a perder, hermano. Por más torpe que seamos, hermano, nuestra confianza no depende de lo que ya hemos hecho. No depende ni de los años que tenemos de edad, ni los años que tenemos en el Señor. Ni de todo lo que habremos estudiado o de todo lo que podemos saber, hermanos. Nuestra total confianza debe ser puesta en el Señor, hermanos. El Señor en nosotros, Cristo en nosotros, dice la Biblia, esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, hermanos. Entonces, ahí, hermanos, sí nos va a valer todo lo que hemos hecho, porque lo hemos puesto en las manos del Señor, porque lo hemos puesto y nuestra confianza en Él, hermanos. Dice el libro de Habacuc, anótenlo este pasaje, hermanos. Capítulo 2, versículo 4. He aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas
el justo, ahí está el que memorizamos siempre. Mas el justo por su fe vivirá. En el Antiguo Testamento. Hermanos, ¿por qué retroceden las personas? Solamente por dos cosas, o por dos causas. Primero, porque su vida no es recta. Andan caminando en cualquiera. Caminan en cualquiera. Hacen lo que le plazca. Y estoy hablando al cristiano, hermanos, no estoy hablando al mundano. Entonces, se desvían, retroceden, porque su vida no es recta. Dejaron de ser apartados para Dios. Podría hablar mucho más de esto, pero lo dejo ahí. Y lo segundo es porque se han enorgullecido. Dijeron, como dije al principio, yo puedo. Esa. Habacuc capítulo 2, versículo 4 es ese pasaje que les leí. Su ego se agrandó. Entonces, ya estás. Dejó todo, tiró todo y se fue para atrás. Y les voy a aclarar esto, hermanos. Porque Habacuc es en el Antiguo Testamento. Y dice, más el justo vivirá por fe. Por su fe vivirá. Su fe era en el Mesías que iba a venir. Pero en el Nuevo Testamento dice, más el justo vivirá por la fe. ¿Por qué? Porque el Mesías ya vino, hermanos. Y es que por eso es que nosotros tenemos que vivir por la fe en Jesucristo. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo entendieron, hermanos? Por eso es que parecen invertidas las palabras. Pero uno es antes y otro es después. Dice el versículo 39 de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que volvemos atrás para perdición, dice, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. No tenemos que retroceder, hermanos. No tenemos que retroceder para perdición, hermanos. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que ser rectos, tenemos que tener una buena conducta, hermanos. Y si hubiera cosas torcidas en nuestra vida, en nuestro caminar, es tiempo de arreglarlas. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Hay que hacerlo recto, hermanos. Tener en cuenta que tenemos que preservar nuestra alma. Por eso habla de preservación del alma, hermanos. Hay un pasaje en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, que dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Fíjense esto, hermanos. Dios le habló al pueblo de Israel de algo que se tenía que recordar siempre. Cuando Israel sale de Egipto, empieza a caminar, andaban por el desierto. Antes de llegar a Canaán, la tierra prometida, fue atacado por Amalek y todo su ejército, todo su pueblo. Amalek era un estorbo para que el pueblo de Israel no entrara a la tierra prometida, sino que se quedara en Egipto. Amalek simboliza nuestra carne. Amalek simboliza mi yo, mi ego, todo lo que yo quiero hacer yo. Eso simboliza Amalek. Es más profundo, ¿no? Pero, hermanos, vamos a Deuteronomio 25, ya que estamos. Tenemos tiempo, total. Está nublado, dejó de llover. ¿Cómo? No, Deuteronomio 25. Deuteronomio 25. Cuando lo encuentre me dice amén y yo también lo voy a encontrar. ¿Ya lo encontró, Cristina? Qué bueno.
Deuteronomio 25. Así lo leemos, porque ustedes me miran como diciendo, el pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, ahora se los vamos a leer. 17 en adelante. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Hermanos, dice la Biblia que Amalek atacó a los débiles, a los que se quedaban atrás, a los retrasados, a los débiles, cansados, a los niños. Y cuando digo niños grandes, por no decir otra cosa. Fueron atacados a traición, por la retaguardia. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado, porque hay gente que se está quedando atrás. Hay gente que se está debilitando. Pero si estamos débiles, hermanos, nosotros no somos de los que retrocedemos por cualquier debilidad. Entonces, ¿saben qué? Si nosotros reconocemos esa debilidad, Dios se va a perfeccionar en nuestra debilidad. El Señor dice que se perfecciona en cada una de nuestras debilidades. Si tenemos debilidades, hermanos, vamos al Señor, reconozcamos la macana que nos mandamos, reconozcamos y vamos al Señor. Señor, esto. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la Biblia. Él es fiel y justo, hermanos. Por eso es que es importante esto, hermanos. 2 Corintios 4:1 dice, por lo cual, esa frase, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no nos caemos, no nos debilitamos. ¿Saben que Pablo se refería ahí que había sido llamado al ministerio? Pablo estaba diciendo, yo tengo un ministerio por misericordia. Hermanos, para el apóstol Pablo no era fácil, porque él había sido un perseguidor de la iglesia, porque él había sido un asesino de los cristianos, había matado a muchísimos cristianos. Y cuando las personas iban ahí y él les quería hablar del Señor, muchos salían corriendo, se escondían. Pablo tenía que ganarse la confianza de la gente y para él no era fácil, era muy difícil, porque había ataques de todo tipo. Hay ataques, hermanos. Hay ataques, hermanos. Hay situaciones, hermanos, donde vamos a ser atacados. Dice Pablo que él tenía un aguijón en la carne. Muchos hemos estudiado y hay dos teorías. Unos dicen que era una infección en los ojos, pero otros estudiosos dicen que era un tipo que iba y lo fajaba, que iba y lo reventaba a palo. Es como que te sigue un tipo, vos vas y donde te encuentra te faja. Así, dicen que ese era el aguijón que tenía Pablo. Dicen unos estudiosos. Otros dicen que era una infección en la vista. Vaya a saber cuál es la verdad. Pero Pablo era atacado tanto por los gentiles como por los judíos. Y muchas veces, hermanos, Dios, para preparar un ministerio, a pesar de todos los ataques, hermanos, nosotros no desmayamos. ¿Me salgo del tema? Un segundo. Si usted tiene un llamado, hermano, prepárese para estar solo. Prepárese para estar solo. Tengan en cuenta eso también. Porque el ministerio tiene soledades. A veces te quedas sin familia, pero el Señor suple todo, hermanos. Se los digo con conocimiento de causa y experiencia personal con mi esposa. Pero si tenés un llamado, prepara tu corazón para la soledad. Prepara tu corazón para estar a solas. ¿Sí? ¿Sigo? Vamos a ser atacados, hermanos.
pero no vamos a volver atrás. Sigue diciendo 2 Corintios 4. Al final, 4:2. Les dije que tenía esos pasajes, ¿no? Dice, antes bien, me perdí. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucias ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos conciencia humana delante de Dios, hermanos. A toda conciencia humana delante de Dios. Según el libro de Habacuc que leímos recién, ¿por qué retrocedían las personas? Las personas retrocedían porque su alma no era recta. Retrocedían porque se llenaban de orgullo, porque tenían un ego más grande que ellos. Pero según la carta a los Corintios, las personas retroceden. ¿Por qué? Porque no renuncian a los pecados ocultos. Sí, Ramón, es verdad. No renuncian a los pecados ocultos. Hermanos, a veces tenemos cosas ocultas. Y lo oculto y lo vergonzoso es lo que nosotros hicimos. Lo que nosotros hicimos, lo que hizo el pastor Manuel, oculto y vergonzoso, pero no quiere que salga a la luz. No quiere que nadie lo sepa. No quiere que nadie lo sepa, hermanos. Cristo se llevó toda nuestra vergüenza. Cristo se llevó todo eso, que a veces por vergüenza estamos ocultando. Cuando Jesús se dejó quitar la ropa, hermanos, es para que nosotros veamos que Él no tenía vergüenza. Y en ese demostrar su desnudez, es para que nosotros veamos y que nosotros fuéramos cubiertos por ese amor, por esa piel de cordero que Él tenía. Hermanos, una de las cosas que bíblicamente hace retroceder es tener cosas ocultas. Hay que confesarle a Dios, hermanos, a Dios el Padre nuestro querido, amado, nuestras cosas ocultas, nuestras cosas a veces que son vergonzosas, que las tenemos capaz todos. Pero el Señor es el que cubre nuestra desnudez, hermanos. El Señor es el que cubre. Y cuando digo cubre, no es encubre. Él no tapa las cosas, hermanos. No es como nosotros que a veces encubrimos el pecado del hermano. No, Él lo cubre. Y cuando digo lo cubre es porque hay amor, es porque hay perdón, es porque hay... Yo sé lo que hiciste. Hay nueva oportunidad, hermanos. Hay nueva oportunidad. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos. Conscientes de que nosotros tenemos que confesarle al Señor. Él es fiel y justo, hermanos. Él es el único fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tenemos que rendirle todo lo oculto, hermanos, y todo lo vergonzoso al Señor. Y hermanos, entregarlo al Señor, entregarlo todo al Señor, hermanos. Pero ¿saben por qué les digo esto? ¿Por qué les digo que lo entreguen al Señor? Para que Satanás no nos acuse, para que Satanás no esté así con su dedito. Mirá lo que hizo fulano, mirá lo que hizo Mengano. Porque nuestro Dios nos perdona. No importa lo que hayamos hecho, hermanos. Y esto no es licencia para pecar, como siempre digo. Esto no es licencia para que nos revolquemos en el pecado. Pero si pecamos, hermanos, rápidamente a pedir perdón al Señor, hermanos. Tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir a la cruz del Calvario y pedirle perdón al Señor, hermanos. Dice el libro de Isaías en el capítulo 1, si tus pecados fueren como la grana, hermano, o si vuestros pecados, o si nuestros, porque yo también me incluyo, hermanos, fueren rojos como la grana, hermanos, como blanca nieve, dice la palabra. Como blanca nieve serán emblanquecidos. Pero es si vamos al Señor. Es si vamos al Señor, hermanos.
Si fueren como la grana, dice, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero es cuando vamos al Señor, hermanos. Por eso es que hablo de renunciar al oculto. Por eso es que hablo de renunciar a lo vergonzoso, hermanos. Si hicimos cosas que no son lícitas para Dios, tenemos que entregarlas, renunciar a eso, hermanos. Y el Señor nos va a perdonar, hermano. Y lo que leímos recién en Corintios, no andando con astucia. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Esto también podríamos profundizar un poquito más, hermanos. Porque la astucia es otra cosa que hace retroceder. La astucia es algo que no nos damos cuenta, hermanos. Pero tenemos experiencia en esto con la pastora. Hemos visto personas, hermanos, que han entrado al cristianismo con astucia. Han entrado para hacer sus negocios. No tenemos que cambiar el propósito de lo que es la iglesia del Señor. No tenemos que cambiar el propósito de nuestra iglesia, hermanos. Las iglesias no son negocio, tampoco son para negocio. ¿Saben por qué? Y esta es una frase que una vez se la dije. Porque se comienza por un negocio, pero después se termina como una cueva de ladrones, hermanos. Esto es fuerte. Yo me acuerdo que les dije esa frase. Se comienza por un negocio y se termina como una cueva de ladrones, hermanos. A veces, hermanos, ustedes ven tremendas congregaciones, pero Jesús no habita en esos lugares. Hace unos años, un predicador chino de la iglesia perseguida de China y fue a Estados Unidos a ver las iglesias de allá. Y vio semejantes iglesias llenas de gente, semejantes templos que desbordaban de gente. Y le preguntaron, ¿qué viste, fulano de tal? No lo voy a nombrar al predicador. Y dice, ¿saben lo que contestó ese chino? Vi lo que se puede hacer sin Dios. Iglesias enormes, multitudes, pero Dios no estaba ahí, porque estaban hechas sin Dios, hermanos. Muchas veces, hermanos, no nos confiemos. A veces me voy de boca, ¿no? Pero, hermanos, Cristo se llevó nuestra vergüenza. Él se dejó quitar la ropa para que todos nosotros, hermanos, que teníamos vergüenza, fuéramos cubiertos por Él. Fuéramos cubiertos por Él, hermanos. No tengamos vergüenza. Pero también dice, por lo tanto, no desmayemos. Aunque nuestro hombre interior se vaya desgastando. El exterior se vaya desgastando, hermanos. El interior se va a ir renovando día a día, día a día. El hombre interior es el que importa aquí, hermanos. El hombre interior. Porque mientras el hombre exterior se vaya desgastando, el hombre interior se va a ir renovando cada día si nosotros confiamos en el Señor. Pero hay que cultivar ese hombre interior. Hay que cultivar. Facundo decía, hoy hablaba de sembrar algo y de remover y preparar la tierra. Hermanos, hay que prepararse para cultivar el hombre interior. Pablo decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, hermanos. Cuando Pablo dice que la tribulación es momentánea, es porque la está comparando con la eternidad con Cristo. La está comparando con toda nuestra vida junto al Señor, hermanos. Porque esa tribulación produce en nosotras cada vez más un excelente peso de gloria. Un eterno peso de gloria, hermanos. Las pruebas que nosotros sobrepasamos es el peso que vamos a tener en el cielo, hermanos. Esa leve tribulación, hermanos, es momentánea.
No es comparada, pero para nada con la gloria que vamos a tener con el Señor. La gloria venidera será tremenda, hermanos. Aunque hoy, ahora, estemos en el proceso. Y a lo mejor no entendemos el proceso. No entiendo y estoy cuestionando y cuestionando a Dios. Pero hermanos, lo vamos a comprender todo. Lo vamos a entender todo, hermanos. No, hermanos, la Biblia dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las que no se ven, hermanos. Porque las cosas que hoy vemos son para ahora, son temporales. Pero las que no vemos son eternas. Las que no vemos son eternas. Hoy podemos mirar y contemplar y me falta esto y me falta aquello. Pero hermanos, miremos las cosas que no se ven. Porque ahí está, se retrocede y se desmaya porque nos quedamos viendo las cosas temporales. Nos quedamos viendo lo que no tenemos y no miramos las que son eternas. No miramos lo que vamos a disfrutar con el Señor. Y entonces no entran ni dejan entrar. No entran ni dejan entrar. Porque empiezan a hacer cosas, comentarios. Y se cansan. Y lo peor es que bajan los brazos y se entregan, hermanos. Gálatas dice en el capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, hermanos, vamos a segar, vamos a cosechar. Pero dice, si no desmayamos. Si no desmayamos, hermanos. Pero después dice algo que es importantísimo. Que tengamos siempre, hagamos el bien cuando tengamos la oportunidad. Hagamos el bien a todos, dice la Biblia. Y mayormente a la familia de la fe. Hay personas, hermanos, que se vuelven. Hay personas que retroceden porque se cansaron de hacer el bien también. Porque fueron usadas. Porque hubo abusos. Y esto, hermanos, lo digo con temor de Dios. Muchos se cansaron de sembrar. Muchos se cansaron y desmayaron. Vamos a dejarlo ahí, porque si no me voy a ir de boca, porque ustedes saben cómo soy yo. Y bajaron los brazos y se volvieron. Pero hermanos, va a venir el tiempo de cosechar. No se cansen de hacer el bien, porque va a venir el tiempo de cosechar. Si no nos retrocedemos, si no nos volvemos atrás, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de sembrar en nuestra familia, aunque nuestra familia todavía no conozca al Señor. Que ellos puedan ver que nosotros somos diferentes, hermanos. Así que, hermanos, tengamos la oportunidad de hacer el bien, hagámoslo. Y como recordé, mayormente a la familia de la fe, hermanos. Termino con esto. Isaías 40. 40. 40-28. Es un pasaje muy conocido. Dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y hermanos, no es solamente nuevas fuerzas, es ánimo, 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 ánimo. Sino que nuevas fuerzas en el original es creatividad, es impulsos nuevos, nuevas formas de hacer las cosas, es sabiduría, nuevos diseños de parte de Dios.
nuevas estrategias de parte de Dios, hermanos. Nosotros no somos los que desmayamos, hermanos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, hermanos. Por eso es que les leí este pasaje, porque los que esperan al Señor, tendrán nuevas fuerzas. Tendremos nuevas fuerzas, hermanos. Y yo en mi oración es para bendecirlos, hermanos, para que nadie retroceda, para que el Señor les dé nuevas fuerzas, hermanos, para que el Señor les dé creatividad en sus trabajos, en sus estudios, en lo que estén haciendo, para que el Señor les dé sabiduría, para que el Señor entrene sus manos para cosas nuevas y que puedan hacer cosas que ni siquiera se han imaginado, hermanos, cosas que ni siquiera lo han pensado. Amén.